La obra del grabador y artista neerlandés Marten van Heemskerk, realizada durante el siglo XVI, corresponde a un grabado europeo que forma parte de una serie de figuras que sostienen escudos heráldicos. En el centro aparece un hombre representado como un oriental, una figura que en el arte renacentista europeo solía indicar a un personaje procedente de las regiones del Mediterráneo oriental, del mundo islámico del cercano oriente. Lleva turbante, barba larga y una vestimenta amplia que refuerza esa identificación cultural. El personaje abre con ambas manos dos escudos unidos por una cinta o lazo central, presentándolos al espectador como si estuviera mostrando emblemas familiares o territoriales. Se llama heráldico a todo aquello que pertenece al ámbito de la heráldica, es decir, al sistema de signos, reglas y tradiciones que se desarrolló en Europa para identificar a personas, familias, ciudades, corporaciones o territorios mediante escudos de armas. La palabra proviene del oficio del heraldo, el funcionario que en la Edad Media tenía la tarea de anunciar a los caballeros en los torneos, transmitir mensajes entre señores y, con el paso del tiempo, registrar y reconocer los emblemas que cada linaje utilizaba. A partir de esa práctica surgió un lenguaje visual organizado que permitía reconocer rápidamente a quién pertenecía un escudo, incluso a gran distancia o en medio de una batalla. Cuando se dice que algo es heráldico, se hace referencia a que sigue ese sistema de símbolos y convenciones. Un escudo heráldico, por ejemplo, se compone de figuras, colores y divisiones que poseen significados tradicionales y que se organizan según normas establecidas. Los colores principales reciben el nombre de esmaltes y se clasifican en metales y colores. Los metales son el oro y la plata, representados visualmente como amarillo y blanco, mientras que los colores incluyen el rojo, el azul, el verde, el negro y el púrpura. Estas combinaciones se elegían de manera que las figuras fueran claramente visibles y distinguibles. Dentro del escudo aparecen figuras llamadas cargas heráldicas. Estas pueden ser animales, objetos, formas geométricas o criaturas imaginarias. El león, el águila, el castillo o la torre se encuentran entre los motivos más frecuentes. Cada uno de estos elementos transmite ideas asociadas al valor, la vigilancia, la autoridad o la protección. En el caso del gallo que aparece en la imagen anterior, el animal se asocia con la vigilancia y con el anuncio del amanecer, cualidades que simbolizan alerta y energía. Las criaturas fantásticas también tienen un lugar importante en la tradición heráldica. Una de las más conocidas es el griffin, criatura con cuerpo de león y cabeza de águila que simboliza fuerza y vigilancia. La heráldica surgió en la Europa medieval durante el siglo XII y se expandió rápidamente entre la nobleza y la caballería. En ese periodo, los combatientes utilizaban armaduras que cubrían el rostro, lo que hacía difícil reconocer a cada persona en el campo de batalla. El escudo pintado con un emblema particular ofrecía una solución práctica. Ese símbolo se repetía también en banderas, sellos, estandartes y en la decoración de edificios. Con el paso del tiempo, el escudo dejó de cumplir únicamente una función militar y comenzó a representar la identidad de una familia o de una institución. El lenguaje heráldico desarrolló un sistema muy preciso para describir los escudos. Esa descripción técnica recibe el nombre de blasón. A través del blasón se pueden expresar con palabras todos los elementos que aparecen en el escudo: los colores, la posición de los animales, las divisiones del campo y los adornos exteriores. Gracias a ese sistema, es posible reproducir un escudo correctamente a partir de su descripción escrita, incluso si el artista nunca ha visto el original. Además de los escudos familiares, la heráldica se extendió a ciudades, reinos, órdenes militares, universidades y gremios. Muchos países actuales continúan utilizando escudos nacionales que derivan directamente de esa tradición medieval. También es común encontrar escudos en fachadas de edificios históricos, en documentos oficiales y en monumentos. Estos emblemas funcionan como una forma de memoria visual que conecta el presente con la historia de la institución o del territorio al que representan. En esencia, llamar heráldico a algo significa reconocer que pertenece a ese universo de símbolos organizado que nació en la Edad Media para identificar a individuos y comunidades. El escudo, los animales simbólicos, los colores y las reglas que ordenan su combinación forman parte de un lenguaje visual que durante siglos sirvió para expresar identidad, prestigio y continuidad histórica. En ese lenguaje, cada figura cumple un papel preciso y cada composición transmite una historia sobre el origen, las aspiraciones y la tradición de quienes adoptaron ese emblema.
El escudo de la izquierda contiene la imagen de la garra o pata de un grifo, criatura fantástica conocida como Griffin, que en la tradición heráldica europea simboliza fuerza, vigilancia y dominio. El grifo combina rasgos del león y del águila, dos animales asociados con la soberanía y el poder. En el grabado se muestra solamente la extremidad con sus garras, un motivo frecuente en la heráldica porque cada parte del animal podía adquirir valor simbólico propio. La forma de la garra, con dedos largos y curvados, sugiere energía y capacidad de defensa, cualidades que las familias o territorios deseaban expresar a través de sus armas. El escudo de la derecha muestra un gallo, el animal conocido como rooster. En la tradición simbólica europea, el gallo representa vigilancia, anuncio del amanecer y valentía. Su canto matinal marcaba el comienzo del día y por ese motivo se convirtió en un signo de alerta y de renovación. En la heráldica también puede asociarse con el orgullo y la firmeza, rasgos valorados en linajes que buscaban transmitir una imagen de coraje y presencia pública. La unión de ambos escudos mediante un nudo central indica que pertenecen a un mismo conjunto heráldico o a una alianza. En muchos grabados renacentistas, la combinación de escudos representaba matrimonios entre familias nobles, vínculos entre ciudades o asociaciones simbólicas creadas por artistas y editores para series decorativas. El lazo central cumple una función visual y conceptual, mantiene juntos los dos emblemas y al mismo tiempo dirige la mirada hacia el personaje que los sostiene. El hombre que sostiene los escudos ocupa una posición destacada dentro del círculo que enmarca la escena. Su figura aparece sobre una base de tierra o montículo, con la tela de su vestimenta cayendo hacia abajo en pliegues largos. El círculo que rodea la composición recuerda los medallones utilizados en libros ilustrados, colecciones de estampas o repertorios de emblemas. En la parte inferior del marco se observan las letras MTS, que funcionan como monograma del grabador o del diseñador de la serie. Durante el siglo XVI, los talleres de grabado produjeron numerosas colecciones de figuras que sostenían escudos. Estas imágenes servían como modelos para artistas, impresores, escultores o artesanos que necesitaban ejemplos de composición heráldica. Los escudos podían inspirar diseños para sellos, relieves arquitectónicos, frontispicios de libros o decoraciones ceremoniales. El personaje que los sostiene actuaba como soporte visual y aportaba un contexto narrativo o cultural. La elección de una figura oriental también refleja la fascinación europea por los pueblos lejanos durante el Renacimiento. Los artistas incorporaban personajes vestidos con turbantes o trajes exóticos para crear variedad visual y para sugerir un mundo amplio y diverso. Este tipo de representación se encuentra con frecuencia en series de figuras de naciones o en colecciones de personajes que simbolizan distintas regiones del mundo conocido en aquella época. En conjunto, el grabado presenta una escena simbólica donde la heráldica, la imaginación artística y la curiosidad cultural del Renacimiento se combinan. El gallo y la garra de grifo funcionan como signos de identidad y de poder. El personaje oriental introduce un elemento humano que sostiene y exhibe los emblemas. El marco circular y el monograma del artista sitúan la obra dentro de la tradición de las estampas renacentistas destinadas a circular en libros o colecciones de imágenes. El resultado es una composición que comunica prestigio, fuerza y vigilancia mediante el lenguaje visual propio de la heráldica europea del siglo XVI.